Todos somos o hemos sido fans de alguna franquicia de videojuegos. A lo largo de todos estos años que lleva existiendo el medio se han publicado trabajos merecedores de ser amados, juegos que nos han hecho soñar, reír, sufrir, disfrutar. En pocas palabras, nos han hecho felices. Algunos de esos títulos han conseguido conquistar todo un mercado o sencillamente ser rentables para las empresas, lo que ha conllevado al desarrollo de una secuela o varias de ellas, y aunque muchas de estas continuaciones han logrado cumplir con las expectativas, incluso algunas de ellas han logrado ser superiores a los juegos originales. Es habitual ver que una franquicia se desancla de su esencia original sin dejar de lado el nombre. En el vídeo de hoy vamos a replantearnos si verdaderamente merece la pena desgastar el nombre de una gran franquicia al coste de reutilizar su nombre. Es habitual ver con la llegada de una nueva generación que un género en concreto se establece como el dominante. Por mencionar alguno en concreto, durante la generación de la Super NES y Mega Drive se establecieron los juegos de plataformas, género que predominó también durante la generación de la primera PlayStation y Nintendo 64. Del mismo modo vimos hacerse con el mercado a los shooters durante la generación de Xbox 360 y PlayStation 3, así como los Battle Royale y los mundos abiertos durante la pasada. Cabe señalar que está por definir qué género dominará durante la presente, ya que por el momento estamos viendo bastante diversidad. Como amante de los juegos de terror y los survival horror, debo decir que estoy contento con lo que se adivina en el futuro. Sea como fuere, las franquicias que han logrado cosechar un éxito comercial raramente no reciben una continuación. No son pocas las ocasiones que los estudios desean trabajar en novedades y experimentan para conseguir una experiencia nueva, lo que los lleva a cambiar la secuela hasta el punto de parecer otro juego. Como siempre, vamos a poner unos cuantos ejemplos para ilustrar y entender un poco mejor de lo que estamos hablando y ver si merece la pena o no dar este paso. El primero que se me viene a la mente, y es porque el cambio no me pareció del todo mal, aunque ciertamente no lo comprendí, es el de los juegos de la franquicia The Evil Within. La primera entrega estaba enfocada a los niveles lineales en el género survival horror. Sin embargo, la segunda entrega, y aunque sigue conservando un gran componente de survival horror, añadió mapas abiertos donde era mucho más fácil buscar recursos como si un juego de supervivencia puro se tratase. En principio parecería ser el paso lógico, dado que el primero contenía algunos niveles de acción que, en mi opinión, sobraban, pero en un nivel de dificultad elevado era exigente y cada bala contaba. En el segundo, y dado que ya no era lineal, te plantabas fácil en cualquier situación abastecido de munición y curaciones, lo que le hacía perder interés y tensión. Este tal vez sea uno de los casos menos sangrantes, pero con el tiempo hemos visto que Tequila Works deseaba desarrollar otro tipo de juegos, por lo que esta segunda entrega de The Evil Within bien podría haberse llamado de otra forma en lugar de querer utilizar el nombre para vender. Uno de los ejemplos más llamativos es sin duda el de Tomb Raider, título que en sus orígenes era más un plataformas con acción y exploración, pero que en su reboot se convirtió directamente en un shooter con escalada scriptada. Este ejemplo es uno de los que más dolió a los seguidores de la franquicia, ya que la idea que en principio concibió el estudio Core fue completamente cambiada por Crystal Dynamics en su reboot del año 2013. A nivel personal, la saga reboot de Tomb Raider no me parece mala, pero me cuesta reconocer a Lara Croft en sus juegos. En mi opinión, podría haber llamado a la protagonista de cualquier otra forma, haberle cambiado la historia del personaje y haber desarrollado una trama que no estuviera sujeta al personaje original. En otras palabras, podrían haber creado una nueva IP con total libertad creativa. Al fin y al cabo, el reboot de Tomb Raider no se encuentra muy lejos en su concepto a la saga Uncharted, título de Naughty Dog que consiguió un gran éxito, por lo que la fórmula gustaba a los jugadores. Otra de las franquicias que más cambios ha sufrido ha sido la de Final Fantasy. Ciertamente los juegos de rol japonés de Square Enix poseen universos únicos, lo que les da cierta libertad creativa. El problema es cuando la saga empieza a implementar una serie de cambios tan sustanciales como el combate por turnos. Es normal que la compañía quisiera seguir utilizando la marca que más beneficios le repercutía, pero ¿a qué precio? En mi humilde opinión, podrían haber llamado a los títulos de Final Fantasy nuevos de cualquier otra forma, dado que al fin y al cabo no dejan de ser juegos de Square, que ya de por sí poseen una fama y una fanbase. Por
supuesto, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de Resident Evil. No sé hasta qué punto fue contraproducente llamar Resident Evil 4 como Resident Evil, aun cuando en su momento se convirtió en uno de los juegos mejor valorados de la generación de PlayStation 2, GameCube y Xbox. En cualquier caso, tratándose de casi un reboot de la fórmula original de la franquicia, podrían haber cambiado a Leon por otro personaje, ya que del mismo modo en el título ya no habían zombies, Umbrella estaba desaparecida y la conexión con la franquicia era ínfima. Siguiendo con la franquicia, su siguiente paso fue convertir el título en un FPS con la llegada de Resident Evil 7. Dada la fama que había conseguido Capcom gracias a su buen hacer, podrían haber convertido los juegos de Ethan Winters en una nueva franquicia. Al fin y al cabo, estamos hablando de juegos excelentes que gustan, y mucho a los consumidores. No existe ningún otro motivo para utilizar el nombre Resident Evil en estos juegos más allá de continuar con el impulso que originó la fama del propio nombre. El producto, sin embargo, sigue siendo de buena calidad, por lo que no le veo motivo a seguir utilizando este recurso. Los jugadores no somos tontos y sabemos valorar los juegos independientemente de cómo se llamen, por lo que es absurdo limitar la originalidad de los estudios sujetándolos a lo que pueden hacer o no con una franquicia por su nombre. Llegados a este punto, podemos hablar de esos juegos que reciben una entrega que parece necesitar un cambio para modernizarse, casi necesario, y que pueden seguir expandiendo la historia, enriqueciendo el universo en sí. En ocasiones estas continuaciones aciertan con la fórmula y en otras no. Me gustaría mencionar a la saga Gears of War y a la quinta entrega. Ante todo, quiero señalar que amo la quinta entrega de esta franquicia, que me encanta la fórmula en la que expande el universo de Gears y cómo le dan sentido a la historia original de los Locus y de Sera. Pero por otra parte, casi todos coincidiremos que la peor parte del juego es un mundo abierto. En el momento que The Coalition anunciaba que añadiría un mundo abierto, pensé que la mecánica en sí parecería no encajar con la fórmula Gears. Por otra parte, la fórmula en sí parecía algo gastada, por lo que debían añadirle cambios para refrescar unas mecánicas que empezaban a sentirse cerradas. A su vez, su sistema de progreso me parece un poco descafeinado, dado que no nos encontramos ante una aventura al uso. Sí, ciertamente este sistema te apremia a explorar, pero no es nada destacable ni que ayude al título a evolucionar. Sin embargo, otros juegos como el reboot de Doom o el regreso de God of War sí han conseguido integrar un nuevo sistema y nuevas mecánicas con acierto. Ambas franquicias han conseguido rejuvenecerse por completo, ambos casos convirtiéndose en una extensión de la franquicia original con excelentes resultados. Sin ir más lejos, God of War Ragnarok es uno de los títulos más esperados y deseados de este año, y van unas cuantas entregas a sus espaldas. Una vez hemos visto todos estos ejemplos, vamos a intentar llegar a una conclusión. Cabe destacar que todo esto es una opinión personal, por lo que no es ni mejor ni peor que la de nadie. En mi opinión, las secuelas deberían respetar al título original, si acaso añadir más de lo mismo pero pulido y mejor, jamás convertirlo en otra cosa. Las empresas siempre intentan estirar sus franquicias para reutilizar el nombre y así llamar la atención de los seguidores. Sin embargo, esto es contraproducente si tu proyecto pretende ser otra cosa. Hemos llegado a un punto donde los usuarios saben sobradamente valorar los juegos, independientemente del nombre, y una nueva propiedad intelectual puede vetarlo muy fuerte sin la necesidad de reutilizar el nombre de otra vieja gloria. Yo creo que los estudios deberían tener la libertad creativa para desarrollar cualquier nueva idea. Si los desarrolladores poseen una nueva idea original, siempre me parecerá mejor darles libertad para crear una nueva franquicia. A su vez, opino que si quieres traer de vuelta una franquicia antigua, las compañías no deberían hacerlo a menos que tengan un concepto lo suficientemente fresco y fuerte como para garantizar un mínimo de calidad que lo iguale al juego original, y siempre que se pueda, respetar dentro de lo posible el trabajo de los juegos originales. A todos nos ha dolido ver en qué se ha convertido una franquicia que amamos solo por la avaricia de los tipos de traje y corbata. Al final, lo que de verdad importa es disfrutar y crear nuevos y dulces recuerdos. A veces esos recuerdos quedan mancillados y se consigue la opinión opuesta. Cada cosa tiene su lugar en el tiempo. A veces es mejor dejar las cosas como están y que sean los recuerdos de esos buenos momentos los que nos evoquen un sentimiento de nostalgia. A veces
basta con dejar que el tiempo los convierta en historia. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.